Hola, hola, te doy la bienvenida a tu canal Esaney. En este video te daré algunos consejos prácticos que te ayudarán a convertirte en una experta en el arte de tejer con trapillo. ¿En algún momento te has preguntado qué clase de trapillo usar para tejer un bolso o una cesta o quizás un tapete? Bueno, quédate conmigo hasta el final del video. Lo primero que debes saber es que hay una gran variedad de tipos de trapillo y en este video yo los voy a clasificar en dos: los de tela de algodón y los de tela licrada, que son estos que se estira y se estira. Vamos a hablar primero del trapillo de algodón. Este trapillo es bastante grueso y eso que mide 2 centímetros de ancho, por lo tanto es más pesado. Que tejamos con este trapillo pues va a quedar pesado y a la vez va a quedar firme. Esa es una ventaja a la hora de tejer una cesta, por ejemplo. Este trapillo pues es muy ideal para ese tipo de labor, aunque su color no es tan firme, así como se puede ver. Tiene un efecto mate para los que les gusta que no brille tanto. Aquí en Colombia es muy fácil de conseguirlo, nada más cuesta unos 5.000 pesos, sería $1 y unos centavos, pero solamente se consigue así en esta presentación, en bolita. La buena noticia es que lo puedes comprar en cualquier tienda online y puede venir así. Más bonito, creo yo, pero bueno, lo más importante es que sea cual sea la presentación, pues nos va a servir igual. Bueno, algo más para tener en cuenta con el trapillo de algodón es que pues envejece muy mal debido a que se ensucia fácilmente y por lo tanto hay que lavarlo muy seguido. Entonces, por ejemplo, si queremos tejer un tapete, pues la verdad no es muy recomendable. Además, también encontramos variedad en este tipo de trapillo de algodón. Por ejemplo, está este que es de camiseta, de camisilla. No sé si alcancen a ver allí una parte que se ve el tejido, la trama, y por la otra es totalmente liso, plano, pero tiene como un efecto de peluche. Lo malo de este tipo de trapillo es que atrae bastante pelusa, así que si tenemos mascotas, pues va a traer bastante el pelito de nuestras mascotas. Y también está este tipo de trapillo en algodón que también es como tipo tela camiseta, que viene estampado. Entonces por acá se alcanza a ver un poco la trama del tejido y aquí ya es más plano por el otro lado, aunque es tela de algodón, pero es más delgada que esta. Ahora hablemos del trapillo de tela licrada, que debo confesarles es mi favorito por muchas razones. Lo primero, porque es más liviano que el trapillo de algodón. Su color es más firme y algunos traen un efecto brillante. Lo hace un trapillo ideal a la hora de tejernos un bolso. Y algo que les recomiendo si van a tejer un bolso es que no lo hagan tan grande para que pues no lleve tanto trapillo y no quede tan pesado. Para tapetes, para tejer tapetes es una maravilla, totalmente recomendado. Entonces vamos a ver las diferencias. Este trapillo es de tela deportiva y mide unos 3 centímetros de ancho. Entonces vamos a ver cómo queda a la hora de tejer. Vamos a ver las diferencias. Entonces, como ven, es mucho más grueso. Esta aguja es una número 7. Para tejer este trapillo pues necesitaría una más gruesa, pero bueno, con este se puede. Quiero que observen cómo se ve la cadeneta, súper gruesa, pero a la vez no sé si alcanzan a notar ese efecto como de goma que queda. Este trapillo es de 3 centímetros. Aquí lo tengo más delgado, de 1,5 centímetros. Miren, es la mitad del otro. Vamos a ver a la hora de tejer la diferencia. Aquí vamos a hacer una pequeña cadeneta para que se pueda apreciar mejor. Y al final pues ustedes deciden.
cuál les gusta más o cómo les gusta más. Obviamente cuando lo dejamos así grande pues va a rendir bastante, pero que va a quedar mucho más grueso. Entonces observen, ¿se alcanzan a ver la diferencia? Entonces queda más delgada, queda más bonito y las cosas pues van a quedar mucho más livianas. Eso es en este tipo de material. Ahora vamos a ver este trapillo como de camisetas. Mire, este es de 4 centímetros. Tiene un efecto brillante. Quiero mostrarles para que ustedes vean. Este es el trapillo licrado de un ancho de 4 centímetros, ¿sí? Ahora vamos a compararlo con este que es de algodón de 2 centímetros. Vamos a ver la diferencia. De hecho, el trapillo de algodón de 2 centímetros de ancho da el mismo efecto y el mismo ancho que el trapillo licrado de 4 centímetros. Miren, quiero que lo vean ahí. Y este trapillo que es de algodón, pues mide 2 centímetros. Entonces hay un equivalente. Ahora vamos a ver el trapillo licrado de 2 centímetros. Como este, que también trae un efecto brillante. Vamos a ver la diferencia. Bueno, al ser brillante realmente le da un acabado a los tejidos muy bonito. A mí me encanta este tipo de trapillo. Quiero que lo observen cómo se ve. No sé si se alcanza a apreciar bien. Entonces miren la diferencia. 2 centímetros de ancho, 4 centímetros de ancho. Este que es de algodón es de 2 centímetros. Este licrado que es de esta tela deportiva de 1,5 centímetros, que se parece mucho a este de 2 centímetros. El de 3 centímetros licrado. Entonces ahí se puede ver las diferencias, cómo queda. Aquí les grabo un acercamiento de la diferencia de los trapillos. Bien. Bueno, quería comentarles, hace unos días estuve conversando con una amiga, me preguntaba qué tipo de trapillo, de tela de trapillo podemos utilizar para tejer un tapete. Bueno, yo les recomiendo que lo tejan con una tela de trapillo licrada porque, como ya les comenté, es más liviana y por lo tanto a la hora de lavar el tapete pues se va a secar mucho más rápido. Algo más para tener en cuenta a la hora de tejer un tapete es escoger un patrón que tenga bastante espacio entre los puntos. No escoger un patrón donde quede muy apretada la puntada o muy pequeña, sino más bien escoger patrones donde haya bastante espacio entre los puntos. De esa manera, a la hora de lavar nuestro tapete pues se va a secar mucho más rápido. Con la tela de algodón es más difícil porque ya de por sí la tela de algodón es pesada y a la hora de lavar un tapete con este trapillo se va a demorar mucho tiempo en secarse y lo que no queremos es que coja mal olor porque pues se va a demorar en secar. Y bueno, estos han sido algunos consejos que te ayudarán a la hora de escoger el trapillo para tejer tus proyectos. Ya sabes, si quieres apoyar mi trabajo te puedes suscribir al canal, darle me gusta, compartirlo y dejarme saber tu opinión en los comentarios. Alguna pregunta que tengas sobre el arte del trapillo, estaré atenta para responder. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.